que esta podría ser una temática que suscitase bastante interés y, bueno, pues así lo iniciamos y bueno, pues voy a pasar sin mucha más dilación porque veo que se nos va el tiempo y tenemos que ajustarnos a las 2 horas a que eh, José Viña, Pepe, pues haga una breve presentación de las 4 personas a los que hemos invitado eh, para que, bueno, se ilustre sobre ellos y luego pasamos a la presentación de las charlas propiamente. Pues cuando quieras, Muchas Pepe. gracias, Andrés. Y lamento el estrés que habrás pasado porque hemos sufrido todos con esta pandemia de presentaciones virtuales que en realidad es un sufrimiento. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción estar aquí, primero por agradecer la invitación y darle la enhorabuena a Andrés por su iniciativa desde FISABIO. FISABIO, para los que no estén en Valencia, es un instituto de investigación que reúne a muchos hospitales. El primer instituto de investigación fue el del Clínico, que tiene en Cliva, después vino el de la FE, después vino otro que es el asociado al Hospital General, y luego ya entramos en... Voy a conectarme cada que me falta batería mío. Y hay una... Luego se hizo la FISABIO, que ha tomado un enorme nivel porque agrupa a todos los hospitales, el resto de hospitales de la Comunidad Valenciana. Un segundo que conecto. Esto me lo tenía y estaba medio preparado. De la Comunidad Valenciana. Entonces, Andrés quería que se hablase de geociencia. Entonces, claro, yo pude decirle pues que tenía los mejores contactos que habéis dicho que sí. Y el primero es Felipe Sierra. Pues Felipe Sierra, lo primero que os diré es que a él se le ocurrió la idea de la geociencia. Entonces, con eso podía callarme. Ha sido director de toda la división de biología del envejecimiento del National Institute of Aging en Estados Unidos. Nació en Chile, ha trabajado en muchas partes, tanto en, por ejemplo, Florida, Lausanne, y también en Vevey, que los que hayan vivido, como yo me pasó en Suiza, todo el mundo sabe que ahí está Nestlé, y con un centro de investigación donde hay 3.000 investigadores. O sea, por tanto, ha tocado el palo de la investigación básica, bioquímica en la academia, la investigación en la industria, y después ha dirigido el mayor centro de división de envejecimiento del mundo. Ahora ha vuelto a Europa y está en el Gerontopol, en un centro que está organizando, que intentamos copiar aquí, vemos si nos dejan. Podemos ir por buen camino. En Toulouse, con Bruno Velas, que es un geriatra muy prestigioso y que ha recibido apoyo para construir eso. En fin, creo que Felipe va a ser instrumental y crítico para que el esfuerzo en el sur de Francia funcione. Después, no sé si voy por orden, Mónica de la Fuente. Mónica es muy amiga mía, bueno, todos fuimos. Pero además es que es catedrática de Fisiología de la Complutense. Antes trabajó en el King's College de la Universidad Philips en Marburg, en Alemania. También ha trabajado en otras universidades, en la Extremadura. En los tiempos remotos entramos ella y yo a la cátedra por allí. Tengo que deciros a los que nos oís que es de los pocos que en realidad estábamos en envejecimiento hace 30 años y nos reuníamos al amparo de la Sociedad Española de Geriatría, que le añadieron de gerontología. Éramos 4 gatos, el líder era Jaime Miquel, en descanse, y una de las personas que destacaba y sigue destacando es Mónica. Aparte de un extremo encanto personal, pues tiene un trabajo intelectual de altísimo nivel en la inmunología del envejecimiento. Creo que se nota que somos muy amigos, como lo soy del siguiente investigador, el doctor Manuel Serrano. En mi modesta opinión, Manolo, no hace falta que lo digas, es el mejor investigador del mundo de biología de España. Es mi opinión, no hace falta, en fin. Es que le quiero mucho. Es una persona genial. Manolo, no te estoy viendo la cara porque estoy teniendo aquí delante, o sea que no hace falta que hagas carusa, no sé lo que estás haciendo, pero en fin, creo que es una gran persona, gran investigador. Y ha hecho estas cosas que dice, ¿usted qué ha hecho en esta vida? Pues mire, yo descubrí el P16. O sea, a partir de eso, los trabajos en Nature y en Science menudean. El último fundamental en Science
sobre la senescencia, que creo que es un campo en el cual se ha convertido en un pionero a nivel mundial. Para mí, Manuel, es siempre una alegría tenerte cerca, aunque sea a través de las ondas. Después, claro, last but not least, era importantísimo que a la audiencia se dieran cuenta de que la cadena sigue, ¿no? Y de que además sigue con enorme vigor, de que sigue en las generaciones siguientes a las nuestras, que tienen más oportunidades que nosotros tuvimos. También tengo que decírtelo, Susana. Ya sabes lo que dijo Newton copiando a un monje de Chartres, al monje Bernardino de Chartres. Yo veo más lejos, no porque tenga más visión, sino porque me subo a los hombros de los gigantes. Es decir, pues tú vas a llegar más lejos que nosotros, pues estás subido a los hombros. Gigante o no gigante, el doctor Andrés Cuesta, hablaremos. Pero vamos, tú tienes las oportunidades, la inteligencia y la brillantez para seguir. Ha trabajado en genómica, en salud, ha trabajado en muchos centros, en biología molecular, y últimamente sé que se interesa porque hemos tenido conversaciones muy útiles en el microbioma, utilizando las técnicas que los gigantes anteriores, que no somos nosotros, le pusieron como las multiómicas. Creo que la audiencia de este workshop estará satisfecha de que el doctor Andrés y yo mismo hemos conseguido, pero sobre todo él, yo no dije más que decir 4 nombres, hemos conseguido reunir aquí un elenco de personas del máximo nivel que nos van a hablar. Lo único que tengo que pediros a los speakers, sois tan fascinantes que me resultará difícil, pero creo que nos han dicho que nos tenemos que limitar a rabiosamente 20 minutos cada uno y que no podemos pasarnos de ahí. Por cierto, Andrés te llama Andrés Cuesta, pues que sepáis que se llama Andrés Moya. Pero, Sí, bueno, menos mal. me ha parecido que es otro amigo que no tiene nada que ver contigo, Andrés, pero que un día reuniré. Digo, no Bueno, estás senescente. Andrés, ya Andrés Cuesta que te confundí que ha salido en las ondas. Andrés Moya me dijo que teníais que hablar 20 minutos rabiosamente cada uno. En fin, procurar ajustaros al tiempo por razones de darle tiempo también a las preguntas. Y con esto paso la palabra a Felipe. Felipe Sierra, muchas gracias por estar aquí. La palabra. No, gracias Pepe por la introducción y por todo. Momento. No me dice share, dice stop video. O sea, ¿qué es lo que ven ustedes? Bueno, no ven mis diapositivas todavía, ¿no? Vemos tu cara, no está mal. Ven mi cara. No están buenos. ¿Las ven o no? No. La cara sí. Es que no dice. No, perdón, estaba mirando al lado. Share, ya. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, gracias por la introducción y vamos a ver cómo va esto. Voy a tratar de hacerlo en 20 minutos. Lo voy a hacer en 20 minutos. Pero creo que voy a tener que hablar un poquito rápido. Empiezo, el título que le di es Conceptos en Geronciencia, un apronte revolucionario en medicina al adulto mayor. Y quiero explicar por qué esto es un poco revolucionario. Este es el rol tradicional del médico. Cuidar a los enfermos y ayudarlos a que se mueran. En el fondo es eso. Y la medicina del siglo pasado fue muy valiosa, nos ha hecho aumentar la calidad de vida, la longevidad, etc. Hicimos enormes avances en erradicar las mayores enfermedades que había en la humanidad. Ahora, esas enfermedades que estábamos tocando eran enfermedades agudas, con una etiología simple. Eran bacterias y virus que nos atacaban a nosotros, eran externos a nosotros. Y los combatimos por sanitización, vacunas, servicios públicos, etc. Y el resultado fue espectacular. Pero ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI.
Y en el siglo XXI esa manera de ver las cosas no nos va a servir, porque las enfermedades más importantes que tenemos ahora son crónicas y con una etiología muy diferente. No es una bacteria, no es un virus, bueno, tenemos el corona, pero en general las enfermedades que tenemos son las enfermedades crónicas. Y el problema es que esta vez el enemigo es interno. Una cosa era atacar a un externo, una bacteria, a un virus. Otra cosa es atacar algo que somos nosotros mismos, los que estamos fallando. ¿Cómo vamos a atacar eso? No podemos usar el mismo mecanismo. No va a resultar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, un estudio de Alan Crimmins en personas de mayores de 60 años, pues lo siguió por 8 años, y durante ese tiempo hubo un aumento en la expectativa de vida, porque estamos aumentando la expectativa de vida, esa es la vida media o promedio, la estamos aumentando todos los años. Entonces hay un aumento de menos de un 10%, pero bueno, hay un aumento. ¿Qué es lo que pasó durante ese mismo tiempo? Que todas estas enfermedades aumentaron muchísimo, muchísimo más que la vida media. Entonces tenemos un aumento de lo que se llama el lifespan, la longevidad, y también tenemos un aumento de la salud, pero no van en paralelo. Una avanza más rápido que la otra. Entonces, ese es el problema que nos estamos enfrentando. Y el problema principal es que con la edad, las enfermedades no se presentan una sola a la vez, se presentan como comorbilidades. Entonces, el approach que usamos en el siglo XX, que era, aparecía una enfermedad, bueno, le pegábamos, pero después aparecía otra, le pegábamos, otra, le pegábamos a una, pero no a otra, iban apareciendo siempre todas. Teníamos muchas comorbilidades. Entonces, esto no resultaba. Y es por eso que, claro, podemos mejorar la longevidad de un enfermo con cáncer, pero le va a dar una enfermedad cardiovascular inmediatamente. Entonces, yo creo que tenemos que dejar atrás este modelo de guerra a la enfermedad X. Este modelo no nos ha resultado bien. Entonces, les doy como ejemplo. Si hablamos de cardiovasculares, por ejemplo, ¿cuáles son los factores clásicos de enfermedades cardiovasculares? Bueno, siempre hablamos del colesterol, la obesidad, el colesterol, la presión elevada, colesterol. Siempre es lo mismo. Pero es realmente el colesterol lo peor. Esto viene del estudio Framingham y muestra que si una persona de 30 a 34 años tiene todo malo, todo pésimo, todos estos factores, HDL, colesterol, smoker, diabetes, etc., eso le da 16 puntos. Sin embargo, el tener 75 años, de por sí, da 15 puntos, aunque uno tenga todo perfecto. Entonces, el factor de riesgo más importante no es el colesterol. El factor de riesgo más importante es el envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va al médico, y desgraciadamente uno va al médico cuando ya está enfermo, la idea sería que evitáramos las enfermedades, pero eso es tema para otra conferencia. El médico ve los síntomas de una enfermedad o de otra. O bien uno tiene un trastorno de memoria, a lo mejor tiene Alzheimer o algo así, o bien tiene problemas de colesterol, etc. Lo que está viendo el médico, en el fondo, es la fisiopatología de cada enfermedad. ¿Ya? Está viendo los amiloides, el colesterol, etc. La fisiopatología específica para una enfermedad. Sin embargo, el factor de riesgo más importante para esa enfermedad no es la fisiopatología de la enfermedad, sino que es el envejecimiento. Pero lo interesante aquí es que el envejecimiento es común para todas las enfermedades. La fisiopatología es específica, entonces el médico se esmera en determinar qué síntomas tienes para tratar esa fisiopatología, cuando en realidad podríamos tratar el envejecimiento y atacarlas todas. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que entendemos suficiente sobre los mecanismos moleculares y celulares de envejecimiento. No lo sabemos todo, obviamente, nunca lo sabremos, eso es básico en investigación, uno nunca sabe todo, siempre más que investigar, pero conocemos suficiente. Y lo importante es que con esto nos ha permitido desarrollar intervenciones que aligieran el proceso.
temo que la próxima no va a resultar. A ver. No resultó. Desgraciadamente, es una película que la estoy mostrando desde hace años. Estos son ratones de 38 meses de edad. El de abajo es un control, el de arriba está tratado con rapamicina por 6 meses. La rapamicina simplemente es una droga que es un geroprotector. ¿Ya? No lo veo porque no está la película, pero es obvio al verla que el ratón de arriba tiene mucho mejor estado de salud que el ratón de abajo. Desgraciadamente no lo podemos ver, así que vamos a pasar a la siguiente simplemente. Entonces, ¿cuál es el concepto de gerociencia? Sabemos bastante sobre la biología de enfermedades. También sabemos bastante sobre la biología del envejecimiento. Entonces, si queremos saber cuál es el rol del envejecimiento sobre las enfermedades, o bien el rol de las enfermedades sobre el envejecimiento va para los dos lados, eso es lo que viene a ser la gerociencia. ¿Cuál es el rol del envejecimiento en las enfermedades? Y la idea entonces es que la biología del envejecimiento está al centro, no solamente de una enfermedad, sino que de todas las enfermedades crónicas que afectan a los adultos mayores. Desde ese punto de vista, la idea es que es mucho más efectivo si atacamos el envejecimiento que si atacamos la biología o la fisiopatología de cada una de estas enfermedades por separado. Entonces, la hipótesis es que si podemos efectivamente reducir la velocidad de envejecimiento, al mismo tiempo vamos a disminuir la velocidad de desarrollo de todas las enfermedades. No de una a la vez, sino que de todas al mismo tiempo. Y no solamente las enfermedades, sino que también condiciones que no son enfermedades, por ejemplo, la fatigabilidad y cosas así, el dolor crónico a la espalda que todos tenemos. Todo eso está basado en el envejecimiento y lo podemos atacar todo al mismo tiempo. Lo importante aquí es que la gerociencia pone la salud al centro. Yo siempre digo, no me interesan en absoluto las enfermedades, las quiero eliminar, yo quiero que los geriatras se mueran ya. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que la medicina clásica se preocupa de las enfermedades, de la dependencia, la comorbilidad, o sea, todo lo negativo, se preocupan de la enfermedad. La gerociencia se preocupa de mantener la resiliencia, de evitar la fragilidad, de mantener las capacidades intrínsecas, o sea, se preocupa más bien de la salud en general, sin ocuparse de una enfermedad a la vez. ¿Y cuál es la idea entonces? Se ha puesto mucho dinero para atacar el Alzheimer, por ejemplo, como un ejemplo. Si eventualmente, después de 400 estudios clínicos que han sido negativos, encontráramos uno que sí es positivo, encontramos una droga que ataca a beta y funciona, magnífico, vamos a poder atacar el Alzheimer. Pero podríamos atacar el Alzheimer también con un geroprotector, algo que ataque el envejecimiento. La diferencia es que si el anti-A-beta no funciona, va a funcionar contra el Alzheimer, pero no va a funcionar contra otras enfermedades neurodegenerativas, mientras que un geroprotector sí. Y en realidad no solamente con las neurodegenerativas, sino con todas las enfermedades. Un geroprotector nos ayuda a evitar todas las enfermedades crónicas, no una a la vez. Bueno, ustedes se preguntarán, sí, claro, muy bonito, pero estáis soñando. Esto no es posible, es demasiado bonito para ser verdad. No es tan demasiado bonito para ser verdad. Les voy a dar algunos ejemplos, simplemente voy a ir relativamente rápido para mantenerme durante el tiempo. Esto es en senoolíticos y en realidad esto es una mentira. Esto no es en senoolíticos, es un ratón genéticamente modificado para matar las células senescentes. Pero esto es un estudio que hizo a Judith Campisi. Para mí lo más interesante es ella está atacando las células senescentes y le dio quimioterapia a los animales. Entonces, cuando uno le da quimioterapia a un animal, obviamente, y la quimioterapia es doxorubicin, el animal no quiere moverse mucho, tal como nos pasa a los humanos. La quimioterapia no se mueve mucho. Sin embargo, si al mismo tiempo que damos la quimioterapia,
le eliminamos las células senescentes, en este caso con Gansackavir, pero es porque es un modelo genético. El ratón se mueve como si nada hubiera pasado. No tiene un efecto negativo de la quimioterapia. Aquí está calificada la piel. Y en realidad hay menos tumores, pero en realidad eso no es lo importante para mí. Lo importante es que no estamos atacando los tumores. Los tumores bajan porque estamos atacando el envejecimiento. Ahora, esto sí que es con quimioterapia, es otro ejemplo simplemente del laboratorio de Bob Piñolo. Es pérdida de masa ósea ligada a la radioterapia. Entonces, en un ratón normal, tenemos aquí las trabéculas. Si lo irradiamos, se pierde. Pero si al mismo tiempo le damos un cóctel de senolíticos, tiene incluso más que el control. O sea, este ratón sufrió radioterapia, pero en vez de perder hueso, ganó hueso. Y eso es porque junto a la radioterapia se le dio un agente senolítico. De nuevo, no estamos atacando ni el hueso, ni la radioterapia, ni nada de eso, estamos atacando el envejecimiento. Otro ejemplo, la rapamicina, por ejemplo. Ya les dije, ese ratón que no se movió, que se debería mover, fue con rapamicina. En este caso es un estudio en humanos esta vez, de John Manick, que les dio rapamicina a personas mayores de 65 años, rapamicina más otro inhibidor de mTOR, y eventualmente después de un washout les dio la vacuna normal de influenza. Y el resultado, lo que esperaban era tener un 20% de aumento de niveles de anticuerpos. Bueno, tuvieron un 30%. No conozco nada que aumente la respuesta a una vacuna en un 30% en individuos viejos. Obviamente, en este momento lo estamos tratando con la vacuna contra el COVID, pero no vemos los resultados todavía. De nuevo, no solamente no estamos atacando, no estamos mejorando el sistema inmune, lo que estamos haciendo es atacando el envejecimiento. De hecho, la rapamicina se usa como un antiinflamatorio o anti-inmun. No me acuerdo exactamente cómo se usa. O sea, tenemos el efecto contrario de lo que se esperaba. Y es porque rapamicina actúa sobre la vía TOR, que sabemos que es importante durante el envejecimiento. De nuevo con rapamicina, otro ejemplo, simplemente la salud oral, se mide la distancia entre el hueso y el esmalte, y eso con la edad aumenta, y con un inhibidor, la rapamicina, no aumenta tanto. De nuevo, estamos atacando el envejecimiento. Creo que este es el último ejemplo y es el más espectacular que tengo, del laboratorio de David Sinclair. Le aplastaron el nervio óptico a un ratón. El ratón ya no ve, está ciego. Le dieron parte de los factores de Yamanaka, 3 de los 4. No importan los detalles, los pueden ver en el paper Nature del 2020. Lo importante es esto. Esta extinción de axones después de donde se ocurrió el nervio óptico. Control, no hay axones. Vieron. Y los que tienen factor de Yamanaka, los axones crecen de nuevo. Y más importante, el ratón puede ver de nuevo. O sea, un ratón que estaba ciego porque se le había dañado el nervio óptico, ahora puede ver. ¿Cómo estoy de tiempo? Me quedan 5 minutos, así que voy a terminar. Sí. Por lo que es mi tema más interesante en este momento para mí, es el aspecto de la resiliencia. Nosotros tenemos en la clínica muchas maneras de medir fragilidad, porque la fragilidad lleva a la muerte, a las enfermedades, etc. Pienso que es más importante medir la resiliencia. ¿Por qué? Porque la resiliencia es algo que perdemos todos y la perdemos relativamente temprano. Yo ya no tengo la misma resiliencia que tenía hace 20 años, ¿no es cierto? Voy perdiendo mi resiliencia. Y el punto es, ¿y la estoy perdiendo a una velocidad normal? ¿O la estoy perdiendo demasiado rápido? ¿O estoy bien, la estoy perdiendo más lento? Entonces yo creo que mientras tratamos de juntar
el efecto de envejecimiento con el efecto de enfermedades, nos hemos basado bastante en lo que es la fertilidad, pero nos falta, tenemos que medir lo que es la resiliencia, porque eso va a ser lo que nos va a completar el puzzle. La pérdida de resiliencia, en mi opinión, es lo que lleva a la fragilidad. Y eso es lo que nos lleva a las enfermedades y a la muerte. Entonces la resiliencia está un poquito más arriba y por lo tanto yo creo que es el tema que tenemos que atacar, más bien que la fragilidad. Como digo siempre, cuando me detecten que yo estoy demasiado frágil, ya va a ser demasiado tarde. Lo que me están diciendo es, te vas a morir. Es la triste realidad. Cuando uno ya está frágil, no le queda mucho. Para terminar, creo que atacar el envejecimiento es una necesidad en este momento. Esto es un estudio de Dana Goldman, ya es del 2014, ya lleva bastantes años, y lo que está mirando es la cantidad de discapacitados de más de 65 años. O sea, lo que nos cuesta dinero. Le cuesta dinero a los países mantener a estos discapacitados. Se espera un aumento porque la población está envejeciendo, ¿no es cierto? Se espera un aumento que es la línea azul aquí. Y esto es todo un estudio teórico, desde luego, a futuro, de 2010 al 2060, en los 50 años. ¿Qué pasa? Si desplazamos la enfermedades cardiovasculares por 2 años, no pasa nada, no pasa nada. La curva es idéntica. ¿Qué pasa si desplazamos el cáncer por 2 años? En realidad se pone un poquito peor incluso. O sea, no es estadísticamente significativo, yo creo, pero igual, no pasa nada positivo. Mientras que si hacemos que el envejecimiento se detenga por 2 años, se retrase por 2 años, ahí sí que empezamos a ver un descenso en la capacidad de los discapacitados. Así que yo creo que es algo que hay que atacar desde el punto de vista de salud, pero también desde el punto de vista económico. Ya, y eso, esto no lo voy a hablar porque se me acaba el tiempo. Ahí están mis coordenadas y eso es todo lo que tengo. Gracias. Muchas gracias. Interesantísimo, Felipe. Las preguntas, Andrés dijo que los diésemos al final. Entonces, vamos a pasar a la presentación de la profesora Mónica Fuente, que va a hablarnos de sistema inmunitario en el envejecimiento. Mónica, muchas gracias por venir. Hola, a ver si podéis ver la presentación. ¿Se ve? De momento no. ¿No? Aún no. Pues yo sí la veo. Claro. A ver, A ver, me tengo que ir. Es que me he Compartir pantalla, salido. Mónica. Pero alguno apunta a compartir pantalla. Sí, le he dado ahí. Ay, por compartir favor. contenido. Es que me he salido directamente y no sé dónde estoy. A ver, compartir. Le he dado ya. A ver, creo que ahora va a salir. Sí, ahora. Sí. Ahora sí, ¿no? Siempre andamos en una y con estas cosas. Bueno, pues ahora ya si sale. Sí, Oye, que en perfecto. primer lugar, buenas tardes, que muchas gracias Andrés, muchas gracias Pepe por tus cariñosas palabras, se nota la amistad que nos tenemos, el cariño que nos tenemos. Oye, muchas gracias Felipe porque tu charla ha sido espléndida y digamos ya ha dejado enfilada la que voy a dar yo, o sea que muchas gracias a todos. Bueno, el título que se ha puesto a esta charla es el sistema inmunitario en el envejecimiento. Entonces yo creo que una pregunta que nos podemos hacer, bueno, y realmente es importante conocer qué representa este sistema fisiológico en el envejecimiento, pues voy a intentar convencer de que sí, es importante. Y lo voy a focalizar en 3 aspectos. Uno, porque el sistema inmunitario es un excelente indicador del estado de salud que tenemos. Otra, porque
es un indicador también de la velocidad a la que cada uno envejecemos. Y en tercer lugar, porque podría incidir de forma importante en la velocidad a la que cada uno de nosotros envejecemos. Entonces, para entender un poco este papel del sistema inmunitario en el envejecimiento, yo me voy a centrar en una definición de este envejecimiento biológico, que es la que pongo aquí en la diapositiva, que es una disminución progresiva y generalizada de la función del organismo. Dice, con un estado de menor adaptación al cambio, es decir, con una disminuida capacidad para restaurar la homeostasis, ¿ya? Ese equilibrio funcional que los fisiólogos tenemos tan presente, ¿no? Y que nos permite responder a todos los cambios internos y externos que tenemos. Y de alguna manera, homeostasis entronca directamente con el concepto que nos ha comentado Felipe en la charla anterior, que es el de resiliencia. Entonces, a medida que se envejece, tenemos peor capacidad de homeostasis, por eso hay más posibilidades de enfermar y de morir. Entonces, en este sentido, meto al sistema inmunitario como un indicador de salud. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mantener la salud, tenemos que mantener esa homeostasis. Y esa homeostasis la podemos conseguir gracias a esos sistemas fisiológicos, que se llaman por eso homeostáticos, que permiten ese mantenimiento, el sistema nervioso, el endocrino y el inmunitario. Y no solo cada uno de ellos tiene que estar estupendamente, sino que además se tienen que conectar, tienen que dialogar adecuadamente para que tengamos salud, para que tengamos buena homeostasis. Por eso, la ciencia que estudia esta conexión, la psiconeuroinmunoendocrinología, es una ciencia relativamente joven, la denominan también la ciencia de la salud. Evidentemente, esta conexión nos permite entender cómo todo lo que sucede en nuestro cerebro va a repercutir en la inmunidad y viceversa. En esta publicación que ha salido hace poco, se habla de los hallmarks de la salud y precisamente términos como homeostasis, hormesis, resiliencia, están ahí como diciendo eso es lo que tenemos que mantener para tener una buena salud. Bueno, pues en este contexto de estos tres sistemas, realmente de los tres, el único que nos permite tener acceso a las células del sistema para ver cómo están y por lo tanto ser un reflejo de cómo están los otros dos sistemas es el sistema inmunitario. ¿Por qué? Pues porque sus células, esas células inmunitarias, esos leucocitos, recirculan por nuestro organismo. Entonces nosotros podemos tomar una muestra de sangre y podemos ver cómo está funcionalmente esos linfocitos, esos fagocitos, esas natural killer, etc. Cosa que no podemos hacer en el sistema nervioso, que solo podemos ver digamos, el reflejo de su funcionamiento con la conducta, o en el sistema endocrino, que podemos ver el reflejo de su funcionamiento valorando las hormonas que están circulando. Es decir, que el sistema inmunitario, por esas características, hace unas décadas se indicó como el mejor marcador de salud que podíamos tener. Y además, estos sistemas homeostáticos, no perdamos de vista que para mantenernos en estado de salud y hacer que consigamos una longevidad saludable, van a estar digamos, influenciados en cada uno de nosotros por los genes, pero en mayor medida se ha visto que es por el ambiente y el estilo de vida. Y además, esta influencia de genes y ambiente y estilo de vida va a repercutir en cada uno de nosotros, insisto, desde la vida fetal, después cuando nacemos, durante todo nuestro crecimiento, hasta que llegamos a la edad adulta, pero luego de forma muy importante también desde la edad adulta hasta el final, es decir, desde esos 20 años hasta el final de esos 80, 100 y algo años, ese largo proceso de envejecimiento, van a poder estar también repercutiendo. Por eso, como cada uno tiene los genes que tiene y cada uno tiene el ambiente o ha tenido el ambiente y tiene el estilo de vida que tiene, se habla de que cada uno de nosotros tiene una inmunobiografía, lo mismo que tiene una psiconeuroinmunobiografía. Es decir, somos diferentes. Que esa biografía es positiva, tendremos salud, longevidad saludable, que no, tendremos enfermedad y moriremos antes. Entonces, lo que sucede al envejecer, ya lo ha comentado Felipe, es que se deteriora todo. El hecho de avanzar el tiempo va a hacer que nuestros sistemas homeostáticos se deterioren. Y por eso
tenemos más morbilidad y más mortalidad. Y eso en un contexto en donde además, como ya ha indicado, hay muchas personas que están en ese proceso de envejecimiento y en edades avanzadas, que además es un periodo muy largo de nuestra vida, que además es inevitable, otra cosa es que lo podamos controlar, y además tiene esa peculiaridad que acabamos de indicar de que es muy heterogéneo, en cada individuo es distinto. Precisamente eso nos puede introducir en el segundo apartado que quería comentar, es que el sistema inmunitario es un indicador de la velocidad de envejecimiento. Esta heterogeneidad en que cada individuo envejece de una manera distinta es lo que acuñó a mediados del siglo pasado ese concepto de edad biológica, es decir, ese concepto de velocidad de envejecimiento, que es mucho más indicativo de cómo está todo nuestro organismo envejeciendo y cuánto nos queda, digamos, cuál es nuestra predicción de longevidad, que en sí la edad cronológica, porque no todos envejecemos igual, como se ven aquí algunos ejemplos. ¿Cuál es el problema de conocer esa edad biológica? Pues que es muy difícil o mucho más difícil de determinar que la edad cronológica, que obviamente es más fácil. Por eso, desde hace unas décadas se están haciendo esfuerzos para intentar encontrar marcadores que permitan determinar esa edad biológica. Así, hay muchos que ya se han publicado, lo que se llaman biological clock, el epigenetic clock, y nosotros hemos hecho una aportación en el immunity clock, que es un poco el que voy a comentar ahora. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este sistema en el que nos estamos centrando, el sistema inmunitario, que como ya sabemos se encarga todo el rato de estarnos defendiendo de las continuas infecciones que tenemos, de los cánceres que nos aparecen, etcétera, tiene una serie de funciones que están aquí recogidas, una serie de etapas en su funcionamiento, que es reconocer eso que es extraño y que puede ser patógeno, activarse y generar una buena regulación de esa activación para que todo ese compendio de células, citoquinas, anticuerpos, etcétera, permita la destrucción de esa infección, la destrucción de ese cáncer. Y como se ve aquí, el objetivo final para poder hacer eso tiene que generar inflamación. Esa inflamación es necesaria para podernos defender, pero si no está controlada en tiempo y en cantidad, lo que vamos a tener es una enfermedad. Por eso, perdonad, es muy necesario nuestro equilibrio, nuestro equilibrio entre inflamación que generamos y antiinflamación que controla esa inflamación. Bueno, pues todo esto, toda esta maquinaria, esta respuesta inmunológica con el envejecimiento se deteriora. Es lo que llamamos inmunosenescencia. Y eso explica que al envejecer aparezcan más cánceres, infecciones, autoinmunidad. Por ejemplo, la inmunosenescencia aumenta ese riesgo de esas patologías relacionadas con la inmunidad, porque podemos poner el ejemplo que tenemos ahora, la infección con el virus, con la COVID-19, en donde si nosotros tenemos una inmunidad fuerte, una inmunidad resiliente, nosotros, aunque seamos atacados por el virus, vamos a poder superar esa infección, nos vamos a poder recuperar. Pero, sin embargo, esa misma infección, si llega a un individuo con un sistema inmunitario débil porque está envejecido, porque tiene inmunosenescencia, no vamos a podernos recuperar igual de bien, vamos a tardar más en recuperarnos o incluso no nos recuperamos y fallecemos. Por lo tanto, esta inmunidad vamos a ver cómo nos ha servido para poder determinar cómo estamos envejeciendo. Toda una serie de investigaciones que hemos hecho en los últimos años nos han permitido valorar cómo estaban toda una serie de funciones de las células inmunitarias, tanto en humanos, en cientos de humanos a lo largo de su envejecimiento, como en animales de experimentación. Elegimos el ratón, que tiene una longevidad media de 2 años y por lo tanto podemos hacer estudios longitudinales e individualizados y por lo tanto relacionar cómo están sus células inmunitarias que obtenemos del peritoneo, sin tener que sacrificar ni anestesiar a estos animales, cómo está con su longevidad. Bueno, pues en este contexto hemos podido diseñar o comprobar que toda una serie de funciones inmunitarias, de todas las que hemos valorado, pueden servir, como publicamos hace unos años,
como indicadores, como marcadores de edad biológica y predictores de longevidad. Lógicamente, lo de predecir la longevidad lo hemos podido comprobar en ratones y, de hecho, en esta publicación mostramos cómo hemos validado que cuando determinamos con estos parámetros la predicción de unos ratones en la edad adulta se cumple, que viven lo que estos parámetros predicen que va a vivir. En el caso del ser humano, hemos publicado lo que se llama el Immunity Clock, en donde con una serie de funciones inmunitarias hemos fabricado esa fórmula matemática con las funciones más potentes que nos permiten determinar esa immunoage, es decir, esa edad biológica basada precisamente en esas funciones inmunitarias. Y esto nos permite dar la edad biológica a las personas que lo quieren saber, y aquí algunos ejemplos de los informes que damos para ver cómo, por ejemplo, aquí una mujer de 46 años, realmente su edad biológica es de 72 y como eso hay muchos ejemplos. Es decir, que normalmente no coincide la edad cronológica con la edad biológica que sale con este immunoage. Claro, una cosa que tuvimos que aclarar es qué causa ese deterioro inmunitario con el envejecimiento. Y de todas las teorías que hay, ya sabéis, más de 400 sobre el envejecimiento, nosotros nos centramos en la de los radicales libres, la de la oxidación de Harman. Entonces, nos centramos en esa idea de que realmente la base del envejecimiento es ese exceso de oxidantes, de especies reactivas de oxígeno, frente a las defensas antioxidantes que tenemos, que produce el estrés oxidativo que daña por oxidación a nuestras células y que nos hace envejecer. Evidentemente, lo que hace envejecer es esa pérdida de equilibrio, de estado redox entre la generación de oxidantes que hacemos sí o sí, en nuestra respiración celular, pero que también hacen las células inmunitarias para poder trabajar, porque si esas células no fabrican oxidantes, no van a poder ni destruir patógenos ni destruir células tumorales. Por lo tanto, la oxidación es necesaria. Lo que no es, digamos, no hay que tener es el exceso de oxidación por digamos, falta de antioxidantes que lo neutralicen. Pues bien, al envejecer lo que hemos visto es que evidentemente hay un estrés oxidativo en las células inmunitarias y esto nos ha permitido también generar una firma R2 que nos indica también la edad biológica de las personas por este estado de oxidación que puedan tener sus células inmunitarias. Curiosamente, hemos comprobado que cuando un individuo tiene más oxidadas sus leucocitos, sus células inmunitarias, estas funcionan peor y ese individuo vive menos. Lógicamente, lo de vivir menos lo hemos comprobado en animales de experimentación, pero esta trilogía la hemos visto también en personas. Y lo hemos comprobado en una serie de modelos en donde sucede esto, en donde hay más oxidación en las células inmunitarias, donde hay peor función y donde se vive menos, como es en modelos de ansiedad, de obesidad, etc. También, por otra parte, cuando un individuo tiene menor estrés oxidativo en sus células inmunitarias, estas le funcionan mejor, ese individuo llega a gran longevidad. Y lo hemos podido comprobar en ratones, pero también en centenarios. Como vemos en esta representación de immunoage, vemos que personas con ansiedad tienen una edad biológica mayor que su edad cronológica, mientras que los centenarios, esos puntos verdes, tienen una edad biológica menor que su edad cronológica. Bien, pues todo esto nos llevó hace unos años a dar el tercer paso, a ver que el sistema inmunitario resulta que puede incidir en la velocidad a la que cada uno de nosotros envejecemos. Esta es una teoría que publicamos en el 2005 y luego en el 2009, otra teoría del envejecimiento que se llama de la oxidación-inflamación. Nuestra idea es que evidentemente el envejecimiento tiene como base ese estrés oxidativo crónico asociado a estrés inflamatorio, son dos procesos que van parejos, que va a afectar a todas las células del organismo, pero a las de los sistemas homeostáticos en mayor medida. Por eso perdemos homeostasis, aumenta las posibilidades de enfermar y de morir. Pero además propusimos que nuestro sistema inmunitario, como resulta que para trabajar tiene que producir oxidación e inflamación, pues a través de una posible desregulación de ese proceso,
algo que puede suceder al envejecer, y activando una serie de factores como el NF-κB, etcétera, puede entrar en un círculo vicioso y hacer que aumente el estrés oxidativo inflamatorio del individuo. Es decir, que según cómo esté ese sistema, podemos aumentar o no, o disminuir la velocidad de envejecimiento. Una cosa que avanzamos y es importante es que de todas las células inmunitarias, curiosamente, las que están implicadas en ese exceso de oxidación que puede aparecer al envejecer son los fagocitos. Y la buena noticia es que los fagocitos lo tienen todos los animales, cosa que no tienen los linfocitos. Los linfocitos aparecen en vertebrados, pero los invertebrados, que también envejecen, resulta que no tienen linfocitos. Por lo tanto, el sistema inmunitario puede estar ahí en todos los animales como una herramienta que module la velocidad a la que está envejeciendo. Y esto pues realmente ya lo hemos ido comprobando. Por lo tanto, lo que nos quedaba al final era ver si realmente nosotros podemos cortar este círculo vicioso, podemos mantener un sistema inmunitario mejor, más joven, realmente podremos controlar este estado de oxidación-inflamación y hacer que se viva más y mejor. Bueno, pues hemos hecho toda una serie de estrategias basadas en esa idea de controlar el estado redox, de controlar la función del sistema inmunitario, abordando la nutrición, el ejercicio físico, el control del estrés emocional, etcétera, todo algo que puede envejecer más deprisa, ver cómo podemos incidir para envejecer más despacio. Un poco en resumen, ¿qué hemos comprobado? Que evidentemente cuando uno toma una dieta, una nutrición con cantidades apropiadas de antioxidantes, esa famosa dieta mediterránea, etcétera, hemos visto que tanto en humanos como en animales de experimentación se mejoran todos esos parámetros de inmunidad, ese estado redox, y se mejora la edad biológica. Y en el caso de animales de experimentación hemos comprobado que se aumenta la longevidad. Aquí en esta gráfica lo que vemos es que en humanos, después de tomar una dieta rica en antioxidantes, resulta que la edad biológica se rejuvenece. Se supone que van a vivir más, pero eso lo hemos comprobado en animales de experimentación. Y lo mismo hemos visto con un ejercicio físico moderado. Yo sé ahí Pepe que es un fan del ejercicio físico y evidentemente es una actuación muy prometedora para hacer también lo mismo que hemos dicho. Y el último grupo de estrategias sería todo aquello que permita controlar nuestro estrés emocional, eso que permita estar más felices, más contentos, las relaciones sociales positivas. Bueno, pues todo eso hemos visto que mejora la inmunidad, el estado redox y en el caso de los ratones alarga considerablemente su longevidad. Por lo tanto, como conclusión, un poco podríamos decir que ¿podemos controlar realmente el envejecimiento? Claro que sí, ya lo ha comentado Felipe. Y evidentemente nuestra aportación es que podemos mejorar estos sistemas homeostáticos con, evidentemente él ha hablado de fármacos, que también, pero con estilo de vida, con ciertas apropiaciones o aproximaciones de estilo de vida. Que lógicamente el sistema inmunitario está ahí centrado para decir si esto lo estamos haciendo a una velocidad adecuada y además sabiendo que teniendo un buen sistema inmunitario vamos a hacer un buen envejecimiento. Lógicamente no hemos nada más que visto la punta del iceberg de todo esto, pero tenemos camino por hacer. Un mensaje corto de esto. Evidentemente podemos conseguir una longevidad saludable, pues evitando hábitos nocivos, una buena actividad física y mental, una nutrición adecuada y desde luego una buena actitud ante la vida, ser felices, buenas relaciones sociales, etcétera. ¿Cuándo empezar? Bueno, pues yo diría que cuanto antes, en cualquier momento, pero cuanto antes mejor. Y en algunas de nuestras publicaciones queda claro que hay que empezar cuanto antes. Y desde luego utilizar el sistema inmunitario como un buen marcador de que esto lo estamos haciendo bien. Como dijo André Muroa, el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Y como sé que Pepe le encanta que ponga esta diapositiva, pues no me he podido privar de ella. Y es un poco el ejemplo de que todo esto que hemos visto, todo esto que llevamos comprobando con multitud de experimentación, no es nada más que lo que la lógica te dice que hay que hacer para estar envejeciendo un poquito más despacio, estar mejor. Y entonces, esta poesía de un poeta extremeño en el siglo XVIII que quiso decirnos qué había que hacer para estar mejor, para envejecer mejor, dice más o menos lo que acabamos de comentar. Como dice, vida honesta y reglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión,
no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Por lo tanto, ya sabemos lo que tenemos que hacer para abordar esta década en la que estamos, que es la década, como ya saben, del envejecimiento saludable. Pues muchas gracias y luego ya comentaremos. Muchas gracias, Mónica. Interesantísimo, como siempre, y muy ilustrativo. Lamento no poder hacer comentarios porque debemos de inmediatamente pasar a la presentación de mi querido amigo Manuel Serrano. Manolo va a hablarnos sobre gerociencia basada en la senescencia y la reprogramación celular. Gracias por aceptar, Manuel, sé lo ocupado que estás. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Andrés Moya y mía misma para asistir a este workshop. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un placer. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues voy directo al tema de mi presentación. Asumo que estáis viendo mi pantalla. Sí. Gerociencia basada en la senescencia y la reprogramación celular. Bueno, me pasa un poco lo mismo que a Mónica. Gracias, Felipe, porque has hecho una introducción magnífica y unas reflexiones muy acertadas que comparto al 100%. Así que mientras hay un momento, he quitado un montón de diapositivas que tenía porque no hubieran explicado tan bien como lo ha hecho Felipe los conceptos de gerociencia. Sí que me gustaría decir algo muy elemental porque a veces, bueno, es una pregunta que me hacen constantemente si estamos investigando para ser inmortales. Bueno, yo me gusta aclarar que el objetivo de mi investigación, y creo que el de la mayoría, es conseguir el envejecimiento saludable, no vivir 300 años, ni ser inmortales, ni cosas así. Tenemos objetivos mucho más modestos y espero que realistas, como el mejorar, el retrasar la tasa o la velocidad de envejecimiento y así tener un envejecimiento más saludable. Algo que también es obvio, el envejecimiento es un proceso biológico, como tantos, ni menos ni más, tan complejo como tantísimos otros. Por lo tanto, pues se puede analizar, hay componentes genéticos, se puede encontrar rutas de señalización, bioquímicas, procesos, y por lo tanto se puede manipular, o eso es lo que se intenta. Intentar manipularlo con intervenciones, como decía Felipe Sierra, y como nos ha contado Mónica, que reduzcan los daños a los que estamos sometidos. El daño oxidativo, como decía Mónica, y muchos otros daños moleculares a los que estamos expuestos. Hace unos años publicamos este intento de poner juntos muchas áreas del envejecimiento que, bueno, parecía que estaban un poco desconectadas y la idea era ponerlas juntas y proponer conexiones entre ellas como un punto de partida. Por supuesto, sin duda habrá omisiones y sin duda habrá que actualizarlo, pero bueno, creo que es un punto de referencia. En estos hallmarks of aging, yo quiero ahora poner el foco en el nivel celular. Las células, o sea, el envejecimiento se puede enfocar desde un punto de vista molecular, desde un punto de vista celular y también de un punto de vista tisular del organismo. Pero en mi caso estamos muy centrados en el punto de vista celular. ¿Por qué? Porque las células acumulan, van acumulando con el tiempo y van envejeciendo daños de distintos orígenes y muy importantes todos ellos. No quiero para nada dar más importancia a un tipo de daño que a otro. Todos ellos ocurren. El metabolismo celular, el exceso de nutrientes causa daños en las células. Los errores estocásticos,
los procesos infecciosos causan daños en las células, el acortamiento de los telómeros, exposiciones a tóxicos, y seguro que me olvido cosas importantes. Lo que quiero destacar aquí es que todos estos daños ocurren en las células y es la célula, en mi opinión, o desde mi punto de vista, intentando simplificar, es la célula envejecida, la acumulación de células envejecidas, las que terminan causando el envejecimiento del organismo. Aquí intento mencionar los daños moleculares convergen produciendo células dañadas. Así que parte de mi trabajo está centrado en intentar reparar o eliminar. Hay dos aproximaciones complementarias: reparar o eliminar a estas células dañadas. Como ha mencionado Felipe Sierra, creo que estamos a las puertas de una nueva farmacología anti-envejecimiento que se basa en el progreso que ha habido en la última década en entender el envejecimiento. Por supuesto, nos falta mucho, pero en estos últimos 10 años se ha pasado de saber poquísimo a saber algo. Y, por supuesto, en cuanto se sabe algo, pues se intenta aplicar. La inflamación es una causa del envejecimiento, esto lo ha explicado muy bien y lo ha demostrado Mónica. Y los antiinflamatorios son una realidad, existen los antiinflamatorios y tienen efectos muy beneficiosos sobre muchas enfermedades. No consiguen curarlas por completo, pero tienen efectos claramente positivos en muchas enfermedades degenerativas. En el futuro pienso que va a haber fármacos que imiten el ayuno, fármacos que imiten el ejercicio físico. A veces alguien me dice, pero bueno, ¿por qué no ayunar o por qué no hacer ejercicio físico? Bueno, esto no es tan fácil de hacer como hacer, no es tan fácil de hacer como de decirlo. Tenemos hábitos que se adquieren en la infancia y en la adolescencia y es muy difícil cambiarlos. Y bueno, creo que aunque si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que es muy difícil cambiar. Por lo menos yo tengo muchos malos hábitos y no consigo modificarlos. Es muy difícil. También pienso que va a haber fármacos que eliminen las células senescentes, que son las células muy envejecidas. Ahora hablaré de esto. Y también fármacos que imiten la reprogramación y también hablaré de esto en más detalle. Además de entender las causas del envejecimiento a nivel molecular y a nivel celular, creo que otra revolución importante a la que ha hecho alusión Mónica son los relojes. Porque los relojes, que todavía no entendemos cómo funcionan, pero ya veo que aquí hay un error, relojes basados en la modificación del ADN, esto es culpa de los autocorrectores. Es muy importante tener medidas objetivas y precisas del envejecimiento biológico. Esta no es la primera vez que hay un reloj molecular, hay más. El acortamiento telomérico es uno de ellos, los niveles de la proteína P16 es otro de ellos, y también, como ha mencionado Mónica, distintos parámetros inflamatorios son relojes, por supuesto que lo son. La inteligencia artificial se está utilizando para combinar todos estos relojes y encontrar patrones lo más precisos posibles. Quizás el reloj molecular más preciso en cuanto a la precisión con la que mide es el reloj epigenético, la modificación del ADN. Pero están apareciendo más relojes y se están combinando relojes y se va a conseguir cada vez mayor precisión y también, lo que ya ha sido mencionado, estos relojes miden muy bien la edad cronológica cuando somos jóvenes, pero a partir de los años, de tener 50 años o aproximadamente,
empieza a haber una gran dispersión, empieza a haber personas que envejecen con éxito, donde la velocidad de envejecimiento se mantiene, y hay otras personas que lamentablemente se acelera. Entonces, poder identificar las personas en las que se acelera el envejecimiento es muy importante porque esas personas pueden tomar medidas más agresivas, si puedo utilizar la palabra, para intentar disminuir esa aceleración del envejecimiento. Voy a mencionar las terapias senolíticas durante un momento. Estoy mirando el reloj, bueno, voy bien, en 5 minutos lo hago. Entre una persona joven y sana y una persona mayor, aumentan mucho el número de células senescentes. Son células muy envejecidas. No quiere decir que estas otras que están aquí representadas no hayan acumulado daños. Claro que los han acumulado, pero no han llegado a ese extremo en el que la célula pasa a perder su función y a convertirse en una célula altamente fibrótica y altamente inflamatoria. Porque esto va a causar un gran daño en todo el tejido. La senolisis se basa en el uso de fármacos que se aprovechan de vulnerabilidades de estas células. Se aprovechan estas células para poder sobrevivir con altos niveles de daño, altos niveles de especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, dependen de unas adaptaciones que son especiales a ellas. Y si las entendemos, no las entendemos todavía, pero si las entendiéramos mejor, podríamos encontrar estos talones de Aquiles donde poder atacarlas y que pierdan sus adaptaciones para sobrevivir. Y esto es en lo que consiste la senolisis. Antes de entrar en eso, quiero mencionar otro concepto que me parece también interesante, y es cómo Felipe Sierra hablaba de cómo se ha pasado de poner el foco en enfermedades concretas a poner el foco en el envejecimiento como algo común. Curiosamente, al haber puesto el foco en el envejecimiento, también nos estamos en general dando cuenta de que muchas enfermedades concretas se pueden entender como un proceso acelerado de envejecimiento focalizado en un órgano. Así que hemos ido de la enfermedad al envejecimiento como algo general y del envejecimiento como algo general a la enfermedad como un proceso de envejecimiento acelerado. Y creo que este es el contexto en el que van a tener éxito las primeras terapias antienvejecimiento. Las primeras terapias antienvejecimiento no se están probando sobre el envejecimiento, sino que se están probando sobre enfermedades concretas. Esto es lo que pongo aquí. Las terapias antienvejecimiento son terapias antienfermedades concretas donde hay muchas células envejecidas. Este sería el ejemplo. Este sería el ejemplo de las terapias senolíticas para el envejecimiento. En el envejecimiento hay una acumulación de células senescentes que puede llegar a ser entre el 5 y el 10% de las células en una persona muy mayor. No hay que pensar que una persona de 90 años el 100% de sus células son senescentes. Tiene muchas células envejecidas, pero senescentes, que hayan llegado a este límite, tiene un 5 a 10%, pero están causando un gran daño, una gran fragilidad. Con la senolisis se puede reducir y se puede rejuvenecer parcialmente. Hay enfermedades que hoy que yo las interpreto y otras personas también como procesos acelerados de envejecimiento. Se ha visto que muchas patologías degenerativas lo que ocurre es que tienen una gran acumulación de células senescentes. Por ejemplo, si he dicho que en un tejido envejecido de una persona que tenga 90 años hay de un 5 a un 10% de células senescentes dispersas, en una patología como la fibrosis pulmonar o como la aterosclerosis o la enfermedad crónica renal, fallo crónico renal, puede que el 50% de las células
sean senescentes. Hay una gran acumulación de células senescentes. De modo que la senolisis, es decir, una terapia que se hizo originalmente como una terapia anti-envejecimiento, ahora se está utilizando como una terapia anti-enfermedad concreta. Y aquí, en este contexto, es en el que creo que va a tener más éxito. Yo quiero mencionar aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo con fibrosis pulmonar que publicamos hace unos años. Esto es inducción de fibrosis en ratones. Esto se ha hecho con muchos ratones, pero os voy a enseñar el ejemplo de un ratón concreto porque podemos seguirlo por resonancia, por computerized tomography. Ahora no me viene la palabra en español. Aquí estamos viendo en gris la fibrosis que hemos inducido en este ratón, y aquí hay otra zona, porque esto es una fibrosis un poco estocástica, a cómo se ocasiona. Y aquí durante 18 días hemos tratado a estos ratones con un agente senolítico. Da igual cuál es el agente senolítico ahora, porque ahora hay muchos mejor que este. Y aquí podéis ver cómo en estos 18 días de tratamiento se ha eliminado parcialmente esta fibrosis, tanto aquí como en esta zona. Este es el mismo ratón. Y esto va acompañado de una recuperación en la función respiratoria. En la actualidad ya se ha completado un ensayo clínico para fibrosis pulmonar utilizando un cóctel senolítico, el dasatinib con la quercetin. Este ensayo ya está terminado y todavía no se han hecho públicos los resultados finales. Sí que se publicó un informe intermedio donde había una señal positiva. Parecía que había tenido algo de actividad, pero hay que esperar a que se hagan públicos los resultados finales para saberlo. Es posible que no funcione o es posible que no funcione espectacularmente, pero bueno, estamos en el comienzo de estas terapias. Hay otros 6 ensayos que están en marcha con senolíticos para enfermedad crónica renal, para Alzheimer, también está, para Alzheimer, aquí está, y para otras enfermedades. En el caso de la reprogramación, y voy a terminar rápidamente, lo que se intenta es ir cambiando progresivamente la identidad de las células. La reprogramación consiste en cambiar la identidad de las células somáticas hacia células madre, pero el truco del rejuvenecimiento con los factores de Yamanaka consiste, para que sean rejuvenecedores, consiste en no hacer un cambio completo de identidad, sino un cambio parcial. Cuando están a mitad de camino, se apagan los factores de Yamanaka y las células mantienen su memoria epigenética y son capaces de recuperar su identidad original. De modo que las células no cambian su identidad. No hay realmente reprogramación. Hay un inicio de la reprogramación y se vuelve para atrás. Y en este viaje de ida y vuelta, por razones que no se entienden, las células son más jóvenes según las medidas del clock, del methylation clock y de otros relojes como el de P16 o el de los telómeros. Aquí os enseño trabajo que no tenemos publicado todavía en ratones, donde activamos los factores de Yamanaka en el ratón. La medida está hecha en el páncreas, pero también hemos medido en el hígado y en el bazo y en otros órganos. Aquí podemos ver uno de los componentes del reloj, es la metilación de un sitio concreto del ADN en animales jóvenes, en animales de 1 año y en animales de 2 años. Y vemos cómo también aumenta la heterogeneidad, por supuesto. El envejecimiento es muy asincrónico y muy ruidoso. Y aquí son estos ratones, después de haber activado los factores de Yamanaka y haber permitido que los ratones se recuperen. Y veis cómo se ha recolocado a la edad de 3 meses o 4 meses marca molecular concreta.
Aquí tenemos otras, pasa lo mismo, se rejuvenece, se rejuvenece, se rejuvenece. ¿El ratón es más joven? No. ¿El ratón vive más? No. Aquí hay muchas cosas que tenemos que entender, como la estabilidad de este rejuvenecimiento epigenético, cuántas veces tenemos que hacer esto para que sea estable. En fin, hay muchas cuestiones que todavía están sin resolver. Con Jesús Ávila hicimos un rejuvenecimiento de la neurogénesis. La neurogénesis en el hipocampo es uno de los procesos que más rápidamente se pierden. Y lo que hicimos fue que cuando los animales tenían 6 meses de edad, empezamos a tratarlos con los factores de Yamanaka durante 4 meses. Y nos preguntamos a estos 10 meses si habían podido mantener la memoria o si se habían hecho viejos en cuanto a su memoria. Esto es trabajo hecho con Jesús Ávila. Voy a ir rápido porque ya termino, es la última diapositiva. Aquí lo que se hace es que se les enseña a los ratones 2 objetos. A las 2 horas se les vuelve a enseñar 2 objetos, pero uno es diferente. Y entonces, en lugar de dedicar 50 y 50% del tiempo de interés a curiosear los 2 objetos, se acuerdan, tanto el control como el que ha sido reprogramado, se acuerdan de que este era viejo y se van al nuevo. Si lo hacemos a los 5 días, los ratones controles, los que tienen 10 meses y no han sido reprogramados, no se acuerdan de que este objeto ya lo habían visto 5 días antes. De modo que dedican 50% de su atención a este y 50% a este. Por eso está aquí lo del 50%. Estos otros que han tenido la reprogramación y que han sido capaces de mantener altos niveles de neurogénesis, esto está medido aquí, se van directamente al objeto nuevo. Se acuerdan de que este ya lo conocen. Estos ratones se están comportando igual que ratones jóvenes. Es decir, los factores de Yamanaka han sido capaces de evitar la pérdida de neurogénesis y al evitar la pérdida de neurogénesis, los ratones mantienen una memoria juvenil, como si fueran jóvenes. Bueno, y con esto termino, volviendo un poco a lo que ha dicho Felipe Sierra, el énfasis actual de la medicina está en las enfermedades individuales, pero creo que en el futuro la medicina también va a actuar aquí, además de aquí, por supuesto, y esto va a tener un gran impacto en el envejecimiento saludable. Y con esto termino. Pues ya, esto era para decir que las medicinas anti-aging también van a tener un efecto en las enfermedades individuales. Una Y aproximación gracias por muy vuestra interesante. atención. Muchas gracias. Interesantísimo Muchas como gracias. siempre. Vamos a dar paso Dejo de a la última presentación. compartir. Susana Ruiz va a hablarnos de déficits metabólicos bacterianos asociados al envejecimiento. Susana, muchas gracias por asistir aquí en tu casa, claro. Y tienes la palabra. Susana. Hola, ¿me escucháis ya? Ya, sí. Vale, ¿la presentación la visualizáis? Sí. Sí. Vale, pues bueno, lo primero de todo agradecer a la organización del ciclo de Geronciencia y Envejecimiento que haya contado con nosotros. Como muchos de vosotros sabéis, nuestro grupo, el grupo del doctor Andrés Moya, pues trabaja en microbiota, tanto la humana como la de diferentes especies de animales. Y bueno, un poco una breve introducción acerca de la microbiota intestinal, pues la podemos definir como aquella comunidad de microorganismos vivos que albergaría todo el tubo digestivo y que muchos autores además se han permitido definir como un órgano más, que influye claramente en la salud del huésped. Además, es la responsable de muchas funciones que las células humanas son incapaces de ejecutar y se sabe que tiene un papel crucial tanto en el desarrollo del sistema inmune como en la prevención de diferentes infecciones.
En cuanto al número de bacterias, se conoce que aumenta a lo largo del intestino, alcanzando una abundancia muy elevada en la zona del colon, y que la composición también varía en las diferentes regiones del tracto, probablemente influenciada tanto por el pH como la concentración de oxígeno. En cuanto a la composición, se sabe que en el recién nacido cambia drásticamente por la dieta, dependiendo de si ha sido alimentado con leche materna o con leche de fórmula, y que a nivel individual la microbiota intestinal suele ser bastante inestable en los primeros años de vida, pero que se va volviendo estable conforme alcanza la edad adulta, volviendo a cambiar drásticamente o dramáticamente cuando aparece una enfermedad o con la aparición del envejecimiento o la fragilidad. Nosotros pues estábamos acostumbrados cuando estudiábamos alguna patología en pensar que nuestros controles llevaban asociados una microbiota sana y que ésta iba a diferir de los casos disbióticos. Pero a día de hoy hemos sido todavía incapaces de poder determinar o constituir qué es una microbiota saludable. Y de ahí nació esta nueva línea de investigación que comenzaría hace un par de años en el grupo y que la hayamos denominado microbiota humana en la salud, y que comenzó con este proyecto que llamamos IAE, en el que reclutamos una cohorte de voluntarios, unos 30 voluntarios, de niños, adultos y personas mayores. Los niños con edades comprendidas entre los 2 y 5 años, adultos entre los 25 y 45 años, y las personas mayores con edades comprendidas entre los 65 y los 85 años. Todos eran sanos, todos eran residentes en la Comunidad Valenciana, y ninguno de ellos, o en principio la gente mayor sí, pero bueno, ninguno de ellos tenía ninguna patología crónica asociada. Es cierto que en el grupo de mayores, pues la mayoría toman medicación ya por problemas asociados a la edad. Recolectamos para cada uno de ellos 8 puntos temporales de muestras fecales que separamos entre 1 y 2 meses, y además este estudio longitudinal sobre todo lo que nos permitió es poder delimitar aquellos acontecimientos disbióticos de los que no lo eran, como puede ser a lo mejor el envejecimiento. Y a diferencia de otros estudios longitudinales que están publicados, pues además de estudiar la composición taxonómica, nosotros además hemos estudiado la abundancia de genes, la expresión, la presencia de proteínas y también la presencia de metabolitos. Evidentemente no podemos mostraros todos los resultados que hemos tenido a lo largo de este proyecto, solamente algunos de ellos más relevantes. En cuanto a la diversidad entre muestras o betadiversidad, comentar que evidentemente las muestras se separaron por grupos de edad con unos valores estadísticamente significativos, tanto en la composición bacteriana como en la abundancia de genes. Sin embargo, en la expresión no pudimos observar estas diferencias estadísticamente significativas. Pero esto no es nuevo, ya está descrito en la literatura que la composición taxonómica cambia con la edad. En cuanto a la diversidad dentro de las muestras, aquí sí que hemos tenido un resultado diferente del que está publicado en muchos trabajos, en que con la edad la diversidad disminuye. Sin embargo, nuestros datos sugieren, tanto con el índice de Shannon como el estimador de riqueza KO1, que la diversidad en adultos y en personas mayores fue muy superior que en el de niños. Además, también hemos estudiado la estabilidad de las microbiotas para cada uno de los individuos dentro de los 3 grupos. Y otro de los resultados que nos ha resultado bastante llamativo es que aplicando un software que se ha desarrollado en el grupo, que es el Complex Cruncher, y que se basa en la ley de la potencia de Taylor, que caracteriza la estabilidad o falta de ella en la microbiota, y se basa en 2 parámetros fundamentales, la varianza de la abundancia de cada taxón o V y el coeficiente de la ley de la potencia o beta. Pues aquí, calculando estos parámetros, pudimos comprobar y demostrar que los niños eran los más inestables y que los adultos y las personas mayores eran muy estables, a diferencia de lo que pensábamos que íbamos a observar con el grupo de mayores. Sin embargo, a pesar de todo lo que habíamos visto hasta ahora, los resultados más prometedores nos los dio la ómica de la metaproteómica, que hicimos en colaboración con Manolo Ferrer, del Instituto de Catálisis del CSIC de Madrid.
Y debido al elevado coste de los proteomas, pues en este caso solamente hemos podido hacer el estudio en un punto temporal. Esto es muy sencillo, simplemente consiste en separar las bacterias de lo que es el material fecal, extraerlas, digerirlas con proteínas como la tripsina o algún método físico y luego analizar los péptidos por HPLC y espectrometría de masas. En cuanto a los resultados que nos proporciona este análisis, pues básicamente nos suele proporcionar unas tablas de Excel muy largas donde tenemos pues la proteína, la descripción, también tenemos el número de secuencias de péptidos para cada grupo. Uno de los más importantes es la cuantificación relativa de las proteínas, la cobertura, pero de todas las proteínas que nos sale en la tabla solamente anotamos aquellas para las cuales aparece un péptido al menos representado 2 veces. Y todo esto al final se redujo en 3.475 proteínas que ya a simple vista pues evidenciaban un alza conforme avanzaba la edad, detectando un número de proteínas mucho más elevado en el grupo de los mayores y también evidenciaba un número elevado de proteínas exclusivo para cada uno de los grupos. Solamente el 18% de las proteínas eran compartidas por los 3 grupos, mientras que un 14% en niños, un 21% en adultos y un 25% en personas mayores eran exclusivas. A eso también podíamos hipotetizar con la idea de que con la edad, digamos que aumenta la síntesis progresiva de proteínas. Dado el elevado número de proteínas que era inmanejable, decidimos de agruparlos por categorías funcionales, obteniendo el total de 437 categorías funcionales. Inicialmente lo que nos llamó mucho la atención fue la presencia de 2 proteínas, que era la triptofanasa y la triptofano-sintasa, que estaban presentes únicamente en los grupos de niños y adultos, pero que estaban ausentes en el grupo de personas mayores. Además estaban representadas con valores muy altos en niños, con valores intermedios o bajos en adultos e indetectables en personas mayores. La triptofanasa, dentro de la ruta del metabolismo del triptófano, es la encargada de catalizar la reacción de transformación del triptófano a indol. Hay que destacar que los mamíferos, las únicas fuentes de obtención de indoles es o a través de la dieta, con el consumo de alimentos de origen vegetal, o a través de la microbiota intestinal que tenga la capacidad de sintetizar esta enzima. Y luego es importante saber que estas concentraciones milimolares suelen ser muy altas en el tracto intestinal y que luego se pueden llegar incluso a detectar en todo el cuerpo. La otra enzima que acabamos de comentar, que es la triptofano-sintasa, a su vez participa en la ruta de biosíntesis del triptófano y está involucrada en la transformación del indol a triptófano, pero también en presencia de otro aminoácido como es la serina. Aquí las diferencias en cuanto a la frecuencia relativa de la proteína entre grupos de niños y adultos no fue tan excesiva como la vimos en el caso de la triptofanasa. Estos resultados a simple vista nos parecían interesantes, pero nos resultaron todavía incluso más interesantes cuando en aquel momento nos hicimos eco de un artículo que en ese momento era muy reciente, que era de Snowball y colaboradores, donde demostraban en modelos animales la importancia tanto del triptófano como en el indol. Digamos que demostraban la relevancia, sobre todo en la calidad de vida de estos organismos en etapas de cuando son mayores. Bueno, en este trabajo lo que hacen es administrar de forma directa el indol o a través de bacterias que tienen la capacidad de sintetizar la triptofanasa y observa que la ausencia de estos productos hace frágiles a los ancianos, en este caso de estos organismos, midiendo variables como pueden ser el aleteo de las alas en el caso de Drosophila o midiendo la locomoción y movimiento del gusano C. elegans. Por lo tanto, estos resultados, junto con la identificación de estas 2 proteínas que estaban ausentes en personas mayores, nos hacían sugerir que quizás algo similar podíamos observar en nuestras cohortes. Por ello, decidimos medir mediante metabolómica dirigida en colaboración con la
con Coral Barbas del CENBIO del CEU de Madrid, en 3 puntos temporales y para cada uno de los individuos, tanto el triptófano como el indol. En los 2 casos, aunque aquí solamente muestro los resultados para el triptófano, en ambos casos se observó un descenso muy acusado, sobre todo entre niños y adultos y entre adultos y personas mayores, siendo prácticamente indetectable tanto el indol como el triptófano en personas mayores. Estos resultados además se correlacionaban con la frecuencia relativa de las proteínas en cada una de ellas. Además, pues pudimos concluir que la capacidad de sintetizar triptófano o indol pues parece que disminuye progresivamente con la edad, pudiendo además sugerir una edad o un umbral a partir del cual el metabolismo del triptófano o del indol pues comienza a reducirse significativamente. En el caso del indol, a partir de los 11 años, parece ser que la microbiota intestinal ve comenzando a ver su capacidad reducida, siendo la edad de 34 años cuando esta capacidad de síntesis de estos productos se ve reducida en un 90%. En el caso del triptófano, un poco más tardía, pero con unos valores muy similares. Estos resultados, además, sobre todo nos reforzarían la hipótesis de que una suplementación dietética puede ejercer un efecto beneficioso en personas mayores. Pero esta suplementación dietética, como podemos ver, debería ser a edades mucho más tempranas de lo que imaginábamos inicialmente. A modo de comentar que, bueno, que el triptófano es un aminoácido esencial, o sea, nosotros no lo sintetizamos. Una vez que el triptófano llega al cerebro, pues es convertido en serotonina y la serotonina, pues evidentemente tiene un rol importante en la memoria, regula el estado de ánimo o el apetito y se ha demostrado que los niveles bajos de este neurotransmisor pues se asocian a patologías como la depresión y trastornos obsesivos compulsivos. Además, también tras convertirse en serotonina, pues el organismo puede utilizarlo para producir la hormona de melatonina. Y en cuanto al indol, que no se sabe mucho, sí que hay algún trabajo que dice que tiene un efecto beneficioso sobre la función intestinal del huésped. Como hemos comentado, el triptófano también es un precursor de la serotonina y dado que participa en la regulación del estado de ánimo y la ansiedad, los niveles bajos de serotonina del cerebro pues pueden contribuir a un aumento de la ansiedad y de la depresión. Por ello decidimos medir, en este caso ya no lo hicimos con patrones ni cuantificando, pero medimos en pools de muestras, niños, adultos y personas mayores, el nivel de serotonina, observando un descenso importante entre los niños y entre los adultos, pero entre adultos y personas mayores, pues este descenso no se observó y parecía que había unos niveles similares. De todas formas, pudimos comprobar con los cuestionarios de fármacos que de los 10 voluntarios que participaban en el grupo de mayores, al menos 6 tienen problemas de ansiedad, depresión e insomnio y la mayoría de ellos toman medicación, por lo que no sabemos si esta medicación está influyendo en los niveles de serotonina que hemos detectado. Además de estas 2 proteínas que son exclusivas de la microbiota intestinal, hemos encontrado otras proteínas que solamente poseen niños y adultos y que están ausentes en personas mayores, como puede ser la fosfolina aminotransferasa, que dentro de la ruta de metabolismo de la glicina, serina y treonina, digamos que está involucrada en uno de los últimos pasos de la síntesis de serina. Recordemos que la serina era necesaria también para sintetizar triptófano a partir de indol. Entonces, ante estos resultados, también decidimos medir los niveles de serina y de fosfoserina en los 3 grupos, en niños, en adultos y en personas mayores, observando un descenso muy brusco en los niveles de serina. Sin embargo, en el caso de fosfoserina, este descenso solamente lo observamos entre adultos y personas mayores, mientras que se mantenían niveles similares entre niños y adultos. Es llamativo que en el mercado podamos encontrar estos productos como complementos dietéticos. En el caso de la fosfoserina, pues parece ser que la falta o la disminución de fosfoserina puede afectar y producir padecimientos como depresión, ansiedad, estrés, agotamiento, alteraciones de la memoria, y que parece ser que cuando se encuentran muy bajas concentraciones en la dieta diaria, pues puede haber problemas en el funcionamiento de las membranas celulares. En cuanto a la serina,
pues se sabe que también está presente en las vainas de mielina que cubren los nervios situados en el cerebro y que niveles bajos de este aminoácido pues producen manifestaciones físicas y neurológicas como la hipertonía, retraso psicomotor, microcefalia o trastornos del sistema nervioso como la epilepsia. Otra de las proteínas que hemos detectado solamente en niños y en adultos y que está ausente en el grupo de mayores es la S-adenosilmetionina sintetasa. Dentro de la ruta del metabolismo de la cisteína y de la metionina. Aquí a la derecha os he agrandado un poco más la región donde estaría involucrada la enzima, que es la responsable de catalizar o de transformar la L-metionina en S-adenosilmetionina o SAM. También hemos intentado medir estas dos, tanto el aminoácido como el metabolito con metabolómica dirigida, pero solamente hemos podido medir a día de hoy la metionina, ya que el SAM pues, debe estar a concentraciones muy bajas porque no consigue detectar. De nuevo, lo que observamos es un descenso bastante acusado entre los grupos de edad, de niños adultos y un poco menos acusado entre adultos y personas mayores. Bueno, a comentar de la metionina, pues evidentemente muy importante porque siempre es el primer aminoácido de cualquier proteína. Parece que es un potente antioxidante, es el principal donador de grupos metilo y bueno, muchas más cosas que parece que son muy importantes a nivel de salud. En cuanto al SAM, que todavía no hemos podido medirlo por metabolómica dirigida, parece ser que también es el principal dador de grupos metilos y que es esencial en procesos metabolómicos como puede ser la metilación del ADN, proteínas, neurotransmisores y fosfolípidos. Parece ser que está de manera natural en el organismo y que parece que hay pruebas también que puede ser efectivo como antidepresivo. Se ha comercializado en algunos países europeos desde mediados de los 80, sobre todo para tratamiento de la depresión, pero también para otros trastornos médicos como puede ser la osteoartritis y fibromialgia u otras enfermedades hepáticas como la migraña. Por último, una de las últimas proteínas que hemos detectado en niños y adultos y que no está presente en el grupo de personas mayores es la lactocepina. La lactocepina pues, es una proteinasa que está en la envoltura celular y que la expresan principalmente los lactococos y los lactobacilos y que a continuación la excretan fuera para formar parte de esta envoltura celular. Y aunque no hay mucha información acerca de ella, parece ser que sí hay trabajos que demostrarían que tiene un impacto antiinflamatorio en enfermedades inflamatorias crónicas como pueden ser la psoriasis, la artritis reumatoide y otras. Parece ser que degrada selectivamente quimioquinas proinflamatorias en intestinos inflamados. Por lo que una vez hemos llegado aquí, la pregunta es si actuando sobre la microbiota intestinal podemos extender la longevidad y o mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Teniendo en cuenta la información de la que disponemos de estas proteínas que hemos identificado que están presentes en niños y en adultos, pero que ya no están presentes en personas mayores, pues lo primero sería poder identificar qué taxones son los responsables de la síntesis de estas proteínas. Una primera aproximación que hemos hecho con el gen de la triptofanasa es que, como teníamos los datos de metagenómica, hemos podido identificar la secuencia de los genes que codificarían para esta proteína y la hemos identificado en los tres grupos, tanto en niños como en adultos como en personas mayores. Aunque sí que hemos observado un descenso ligero en cuanto a la abundancia relativa o la frecuencia relativa, no parece ser significativo. Lo que sí que hemos visto es que sí que hay un cambio en cuanto a la composición de los taxones que tendrían dentro de su genoma la información genética para sintetizarlas. Con la edad, con lo que vemos es que hay un descenso de los géneros Bacteroides, Alistipes y Akkermansia, pasando de un 14% en niños Akkermansia a un 2% en personas mayores. Akkermansia estudios recientes hay que la asocian con una buena salud intestinal, de forma que se ha encontrado una abundancia menor de este género en individuos con enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerosas o incluso con enfermedades de Crohn. También es llamativo
que ha aparecido un nuevo género, bueno, pues nuevo género en el caso de los adultos que no estaba presente en niños, que es el género de Prevotella, que aparece con un porcentaje pequeño en el grupo de adultos, pero que aumenta drásticamente en el grupo de las personas mayores. Se sabe que Prevotella es un marcador para el desconfort intestinal. Por lo tanto, una vez llegamos a este punto en el que sabemos que todos los grupos tienen taxones que pueden sintetizar estas proteínas, la pregunta es por qué no se detecta en el grupo de mayores o disminuyen con la edad. Parece ser que puede ser, o hipotizamos con la idea de que los taxones no estén respondiendo a las demandas del hospedador, como si hubiera un desacoplamiento entre la microbiota intestinal y su propio huésped. Por lo tanto, una vez llegamos a este punto, la pregunta es cómo podemos, o si se puede intervenir, o cómo podemos intervenir, si a nivel de prebióticos, si a nivel de probióticos o a nivel de posbióticos. Parece ser que últimamente hay muchos trabajos que defienden más el uso de posbióticos a diferencia de los probióticos, puesto que no han de colonizar ni crecer en la pared intestinal. Y además se pueden utilizar en concentraciones muy, muy bajas, por lo que sería una idea poder, digamos, utilizar todos aquellos metabolitos que hemos visto disminuidos con la edad para suplementarlos en la dieta a partir de una edad temprana para quizá facilitar o envejecer de una forma menos frágil. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Susana. Gracias a todos los que habéis presentado. Ha sido extraordinariamente interesante. Yo quisiera ahora abrir el turno de palabras para que hayan preguntas en el cuarto de hora que nos queda. Hay una mano que se levanta, que es de Manuel Serrano. Creo que querías comentar algo. No te oigo. Es que había una manita que se había levantado. ¿No? Vale. Hay una pregunta concreta aquí que ha hecho Mari Carmen Gómez Cabrera. Me ha escrito que por razones familiares ha tenido que ausentar y hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede reconciliar el hecho de que la administración de un fármaco inmunosupresor como la rapamicina tenga efectos beneficiosos como geroprotector y la evidencia mostrada por la doctora de la Fuente que las alteraciones en el sistema inmune aceleran el envejecimiento? Creo que el que ha hablado más de rapamicina al principio ha sido Felipe Sierra. Felipe, ¿tienes alguna contestación a esta pregunta de Mari Carmen Gómez Cabrera? Excelente pregunta, que es obvio. ¿Cómo puede ser posible? Hay dos cosas que son importantes de analizar. Una es simplemente la concentración. La concentración usada en los estudios de envejecimiento es mucho mayor que mucho menor que la utilizada en estudios clínicos. Ahora, hay otro problema que es relacionado, que no es exactamente porque para la parte. Primero la parte inmunológica, y no sé si va a haber otra opinión sobre el proceso. Incluso si disminuyes la actividad inmunológica, obviamente la rapamicina parece tener efectos sobre otros de los hallmarks of aging de Carlo Manolo. Así que es el balance, es el equilibrio entre las diferentes cosas. Entonces puede ser que tenga un efecto negativo sobre la inflamación, pero en realidad no es lo que hemos visto. ¿Eh? Pero podría ser que un fármaco o una intervención que tenga un efecto negativo sobre un aspecto, pero que el efecto positivo sea más generalizado. Pero hay otro aspecto que quiero nombrar sobre la rapamicina porque hay mucha controversia que se dice porque tiene muchos efectos secundarios. Y eso es algo que hay que aclarar. No. Tiene muchos efectos secundarios en los estudios que se han hecho con inmunosupresión. Pero esos estudios son hechos en gente que necesita inmunosupresión, o sea, gente que necesita un trasplante de un órgano o que están en cáncer fase 4. O sea, son individuos que tienen una resiliencia muy, muy, muy debilitada. Entonces, en esos individuos hay un efecto negativo, sí, pero lo que se ha visto en los estudios de John Manick, por ejemplo, con los estudios que hizo con la vacuna contra influenza, no hay muchos efectos negativos en personas sanas.
en personas sanas los efectos negativos son mínimos e incluso los efectos negativos, o sea, no me acuerdo cuál es el número total de personas que han estado en varios estudios que ha hecho, pero son por lo menos unas 1000 personas y nunca ha habido alguien que se haya salido del estudio. O había 2 o 3 que se salieron, pero también había los controles. Por lo tanto, no es un efecto de la droga. Así que todavía queda mucho por investigar, pero yo creo por ahí va la respuesta. Sí, Muchas sí. gracias, Felipe. Oye, una pregunta que me surgía a mí antes, ya que estás tú, antes de pasar la palabra a otros speakers. Nosotros hemos intentado en el laboratorio medir resiliencia y nos resulta muy difícil en animales de investigación y más aún en personas. Claro, nosotros estamos diciendo básicamente lo que tú dices de resiliencia en la fase inmediatamente posterior, que es fragilidad. O trata usted la fragilidad, o si no se le muere Alzheimer, por el Alzheimer se le va a morir de arteriosclerosis, diabetes, etc. Pero claro, me interesaría saber tu opinión y sobre todo tus ideas. Si hay algún sistema que no sea agredir al ratón de una manera difícilmente aceptable por los comités de ética, ¿tenemos alguna posibilidad de medir resiliencia primero en animales y luego en personas? Llevo años tratando de determinar cómo hacerlo. En realidad, después de haber hecho una reunión sobre el tema en el NIH, produje lo que se llama un RFA, un Request for Applications. Le di dinero a 6 grupos para que hicieran estudios y no hay mucho. Lo mejor que tenemos es un sistema que agrede efectivamente. O sea, la resiliencia, por definición, tú tienes que pedirle al individuo, sea ratón o sea humano, que haga lo máximo que puede hacer como respuesta. Por lo tanto, es un estrés, por definición. Entonces, por ejemplo, se vio que si tú, y algo comenté en otros sentidos, si tú le das una quimioterapia a un ratón que no tenga cáncer, sino le das quimioterapia y mides cuándo empieza a correr de nuevo. ¿Ya? Entonces eso parece ser una medida que es bastante reproducible, que depende de la genética y del medio ambiente del ratón. Es un buen método, pero es complicado. Y al límite se puede usar con ratón, pero no con humanos. Entonces yo lo que estoy pensando más, y es algo que me lleva un poquito a pensar en lo que habló Manolo, es que podemos medirlo en células en cultivo. Porque eso sería la idea. Si le tomamos una muestra de piel a un individuo, crecemos las células y le podemos dar cuánto estrés queramos y al nivel que queramos, que es en las células. El problema es que cuando ponemos las células en cultivo pierden justamente su epigenética, pierden sus características. Ya no van a representar al individuo. Entonces, una idea que estamos pensando es, en vez de llevarlas a ponerlas simplemente en cultivo, tratarlas con una factoría Yamanaka o algo para hacerlas transdiferenciarse. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero no sabemos cómo mantener la epigenética en estas células. No sé si a lo mejor Manolo tiene alguna idea sobre hacerlo, cómo hacerlo. Desde el punto de vista del experimentador así, del tipo fisiológico, como Mónica y yo, sería muy útil que nos digas, vamos a ver, ¿cómo lo podemos medir? Sabemos medir fragilidad tanto en animales como en personas, pero ahora mismo medir resiliencia, Manuel a veces habla de estrés metabólico, tenemos métodos para medir resiliencia que se usan, pero no miden la resiliencia general. O sea, por ejemplo, una vacuna es un estrés. Se puede hacer un estrés de glucosa. Se puede hacer varios estrés así, pero no son... A mí lo que me interesa es la resiliencia intrínseca de todas las células, no la resiliencia de cada tejido. O sea, no es la resiliencia de cuánto tú puedes correr, que mide tu masa muscular, lo que sea. No, es la resiliencia que todas las células tienen que responder. Por ejemplo, el ejemplo que di, la quimioterapia. Si te dan quimioterapia, absolutamente el 100% de las células de tu organismo van a tener que responder. Y ese es el tipo de resiliencia que me interesa. Gracias, Felipe. ¿Alguna otra pregunta? A ver, el profesor Moya, ¿alguna idea? Sí. Algo que preguntar a nuestros
Sí, yo tengo 2 o 3 páginas. O sea, No, bueno, tú que no, bueno, bueno, en primer lugar, fantástico porque creo que hemos logrado lo que pretendíamos. Yo tengo algunas cuestiones generales pensando fundamentalmente en las personas estudiantes o gente que no está tan directamente trabajando en el campo para que nos ampliaseis. La primera es sobre el tema de los agentes senolíticos. Manolo, ¿nos puedes decir eh, unos ejemplos? ¿Cuáles son esos agentes? Bueno, has dicho hay muchos, ¿no? Pero ¿qué son exactamente? ¿Qué moléculas, qué fármacos son esos agentes? El que se está utilizando en ensayos clínicos es el dasatinib con la quercetina. El dasatinib es un inhibidor muy general de tirosinquinasas. Ajá. Se desarrolló para cáncer y bueno, y no se sabe exactamente cuál es la diana, por qué es senolítico. Y esto se combina con la quercetina, que es un producto natural que tiene muchos efectos, pero se supone que el relevante es inhibir la PI3 quinasa. Este es un senolítico, el dasatinib con la quercetina. Hay otro senolítico que se usa bastante que se llama fisetina, que es un, si no me equivoco, es un estrógeno, es un fitoestrógeno. Y bueno, y como estos productos naturales tienen muchos efectos, antioxidantes, entre otros, entonces es difícil establecer un mecanismo. Estos son los que están usándose en ensayos clínicos. Luego, a nivel de experimentación, el mejor de todos es el navitoclax, que es un inhibidor de la familia de proteínas de supervivencia BCL2. El navitoclax lo que pasa es que no está aprobado para uso en humanos y por eso todavía no hay ensayos clínicos utilizándolo. Muy bien. Creo que te he hablado de los más Sí, muy bien, estupendo. usados. Y Mónica, tengo dos cuestioncillas. Una que tiene relación con el tema del microbioma, porque has hablado de cuando has presentado tu relación entre lo que es el reloj biológico y el reloj cronológico, la presencia de estos factores ambientales, como pueden inducir a los que tú ya denominabas esto del ambioma. El ambioma incluiría el microbioma. Esto también conecta con los resultados con los que nosotros estamos. El ambioma, o sea, no solo son factores ambientales, sino que son factores de nuestra propia microbiota. Supongo que estaba ahí Sí. contemplado, ¿no? Sí. Y de todas maneras, yo tenía una pregunta para Susana, pero bueno, ya aprovecho lo que has dicho. No sé si os habéis dado cuenta en una de las gráficas donde pongo cómo se incide con la nutrición y ponía ahí una naranja Sí. favoreciendo una. Pues había al lado un probiótico, porque también es una de las cosas que hemos visto, como ciertos probióticos mejorando la microbiota van a permitir unos mejores sistemas homeostáticos. Y en el caso de ratones hemos visto que con una cepa de Akkermansia, que lo vamos a publicar ahora, se alarga también la vida. Es decir, Sí. que evidentemente, como tienen esas características también antioxidantes, antiinflamatorias, mejoran la microbiota, están en ese contexto que nos ha explicado Susana y evidentemente también son efectivos. Por eso yo le iba a preguntar a Susana si tenéis pensado algún cóctel o algún probiótico o posbiótico, que ahora es lo que se lleva, evidentemente, para poder un poco, pues eso, fomentar el envejecimiento saludable. Susana, ¿estás ahí? Que no te veo. Sí, sí que estoy, Andrés. que está No así. te veo Sí, es que vale, no se pues te ve. contesta. Yo no, como no te veo la imagen y no es por el ancho de Pero me banda. Bueno, escucháis, ¿no? ¿Me sí, escucháis? te escuchamos. Bueno, pues estos resultados son muy, muy, muy recientes, pero sí que dan pie a pensar a largo plazo en lo que tú comentas, en un posbiótico que además combinara varios metabolitos. Claro. Lo que he comentado es que a diferencia de los probióticos, pues bueno, no hay que colonizar, no se tiene que establecer. Entonces eso puede ser una dificultad porque a veces no se consigue. En Ya, pero cambio, ahí yo pienso que es más prometedor lo del posbiótico porque no tener que tener al microorganismo vivo
es mucho más manejable. O sea, Sí, nosotros además hemos se usado pueden- la Akkermansia viva y bueno, cuesta más, ¿no? Porque tienes que conservarla y tal, pero los efectos son espectaculares, desde luego. O sea, que si sí. eso promete, yo me apunto a tomarme los Yo, probióticos. aunque he comentado que hay varios taxones que, digamos, disminuyen con la edad en cuanto a poder sintetizar esta triptofanasa, sí que Claro. es cierto que nos habíamos centrado más en Akkermansia, aunque bueno, como no tenemos datos bueno, que digan que realmente es el taxón que es el que está más influyendo, pues no hemos podido decirlo, pero sí que vamos dirigidos hacia ese taxón. Susana, entro un momento en el debate. Cuando mide la serotonina, ¿eso era en plasma? No, nosotros no tenemos muestras de plasma, todo se ha medido en heces. Ah, vale. Es La que no sabía, idea es en un futuro poderlo hacer en plasma. porque tú ponías, por ejemplo, fármacos que son muchas veces que afectan al sistema nervioso y no sabía si incluso el líquido cefalorraquídeo. ¿Sabes? Vale. Todas las medidas se han hecho en muestras fecales, porque es el Ya. único material del que disponemos, pero sí que pensamos hacerlo en plasma. Vale, gracias. Es por eso yo me había despistado y no sabía si que creía que eran plasma. De todas maneras, lo que decía de los pacientes, si uno toma zolpidem o toma, pones ahí también, esos son fármacos que inducen el sueño. Por lo tanto, son gente que tiene problemas de sueño. Si no, no se tomarían. Stilnox y zolpidem no es lo mismo, ¿no? Pero vamos, no se tomarían los fármacos que tú ponías ahí. Eso es una medida indirecta, pero me parece muy bien. ¿Puedo preguntar una cosa, Manuel? Una preguntita. La quercetina, fisetina, ¿tú sabes si están mediadas por unión al receptor estrogénico beta? Son fitoestrógenos. Son fitoestrógenos. No se sabe. Vale, No muchas se sabe. gracias. No se sabe a qué se debe la actividad senolítica de estos compuestos. También son antioxidantes, puede Claro, ser parte de la una historia. acción Puede ser antioxidante. una combinación. Ya. Se logra vio que mucha actividad antioxidante era porque uniéndose a receptores hay una cadena de señalización que induce encima de antioxidantes. Y por eso me preguntaba si algo parecido a eso podía llevar a ser senolítico. Vale, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien de la audiencia, de los jóvenes que nos están escuchando? En realidad estamos, Andrés, Estamos en hora. en hora, sí, estamos muy bien. Yo estoy muy contento, muy contento. De unas Estamos teniendo. palabritas finales, Andrés, tú que eres el jefe de la banda. Sí, no. Por supuesto, os agradezco muchísimo porque sé lo ocupados que estáis y con tanta actividad ahora online, recoger gente tan relevante para que pueda estar presente, pues no es fácil, por lo tanto os lo agradezco muchísimo. Pero a Felipe Sierra, Manolo, Mónica, porque estáis trabajando en un campo que yo creo que es fundamental, pero ya como ya habéis visto, nosotros nos hemos echado al río también por estas cosas que hemos ido descubriendo con las bacterias. Nada más, simplemente agradeceros, igual contacto en algún momento posteriormente, porque ya en temas más ya casi de debate filosófico sobre la cuestión del envejecimiento, que ya me pondría en contacto con alguno de vosotros. Y pues nada, agradeceros vuestra presencia y con esto cerramos este primer ciclo. Que sepáis que va a quedar, todo esto está grabado y quedará constancia de ello para que la gente pueda consultarlo. Yo creo que ha sido muy instructivo toda la sesión. Lamento haberos sometido a 20 minutos, pero ya sabéis que no podemos pasarnos en mucho tiempo porque si no, pues decae la atención y ya está. Pues nada, muchas gracias por vuestra presencia y espero que podamos vernos pronto. Hasta Gracias. luego. Chao. Gracias. Adiós. Hasta Chao. luego a todos. Adiós. Adiós. Adiós.